Le damos gracias a Dios, porque su presencia, mi hermano, está en este lugar. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Bueno, ábrala en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del verso 36 al verso 44. Antes que todo, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven por YouTube. Le damos la gloria a Dios por sus vidas. Desde aquí oramos para que el Señor los toque allí donde están, para que el Señor los bendiga en esta mañana tan preciosa. Le damos la gloria a Dios por ustedes. Comparta este enlace, comparta este video, esta prédica, dele like, comente también si puede. Le damos la gloria a Dios, mis hermanos, en esta mañana y ponemos este resto de tiempo que nos queda en las manos de nuestro Padre Celestial, que nos ama y que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y que sé que la palabra que va a sonar en este momento no es tanto la inspiración humana, que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial, edificándonos, instruyéndonos, llamándonos, exhortándonos en este día. Amén. Dice la palabra en el verso 36. Pero perdón, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros, oiga esto, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Lo que les acabo de leer hace parte del capítulo 24 del libro de Mateo, un capítulo escatológico donde el mismo Señor Jesucristo es el que nos da todas estas instrucciones. ¿Cómo comienza este capítulo 24? Comienza cuando Jesús sale del templo. Estaba con los discípulos en el templo de Jerusalén. Sale del templo y camina y sube hasta el monte de los olivos. Ahí se reunía con ellos. Y cuando está viendo desde el monte de los olivos
a toda Jerusalén y está viendo el edificio del templo, le dice a los discípulos que ese templo iba a ser destruido prontamente, que no quedaría, él dice literalmente, piedra sobre piedra. Y usted sabe que en el año 70, después de la muerte de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por el ejército de los romanos y no quedó piedra sobre piedra, porque había una historia que decía que entre las piedras del templo escondían el oro. Entonces desarmaron todo el templo buscando el oro y no dejaron piedra sobre piedra. Y cuando el Señor les dice que de ese templo hermoso no quedaría piedra sobre piedra, entonces los discípulos le preguntan, y eso está en el verso 2 y 3 de Mateo 24, le preguntan, o mejor dicho, le hacen dos preguntas, le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo? ¿Y cuál será? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Prácticamente son tres preguntas, pero tomemos dos. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Y la otra, ¿qué señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y es la pregunta que muchas veces, ¿cierto?, nos hacemos nosotros. ¿Cuándo? ¿Y cuál será la señal? Y Jesús le responde la primera pregunta, o la pregunta sobre las señales a sus discípulos. Y eso está en el verso 4 al 35. Y les dice, ¿cierto?, que no se dejen engañar de falsos maestros, porque se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas y falsos mesías. Predijo que iba a haber una persecución religiosa. Y aún el día de hoy se está incrementando la persecución religiosa contra los cristianos. En la cuna del cristianismo, que era Europa, porque de Europa fue que vinieron aquí trayéndonos el cristianismo. En Europa fue donde se originó la reforma. Aún allá están persiguiendo a los cristianos. Y usted ve cómo queman iglesias cristianas y queman iglesias católicas. No tienen que ver. Y nadie puede predicar en las calles. Hay persecución todavía, mi hermano. ¿Cómo? Sí, ya no se puede decir que somos cristianos porque se burlan de nosotros. Y no solo eso. Aquí Jesús está hablando de que otra de las señales va a ser que va a haber desastres naturales y que todo esto culminaría con un tiempo que iba a ser el peor tiempo de todos los tiempos y lo llamó tiempo de la gran tribulación. Pero después de que acabe la gran tribulación, entonces dice el Señor, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cómo viene esa señal? Viene el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo descendiendo en las nubes. Y dice la Biblia, con gran poder y gloria. Esas son las señales, ¿cierto? Pero también el Señor se ocupa de la pregunta del millón, que es ¿cuándo? Y esta es la pregunta que
desde hace 20 siglos, todas las personas hasta el día de hoy nos hacemos. ¿Cuándo será? ¿Cuándo va a venir Cristo? Y lo preguntamos de mil maneras. Cuando nos preguntan, hermano, ¿usted cree que estos son los últimos días? Hermano, ¿será que en este año podrá ocurrir el rapto de la iglesia? Mire, si usted lee en su casa el capítulo 24 de Mateo, usted se dará cuenta que aún los discípulos en ese momento tenían las mismas inquietudes que tenemos nosotros ahora. De hecho, era tanta la inquietud de los discípulos que volvieron a preguntarle al Señor después de que Él había resucitado, después de la resurrección. Y esa fue la última pregunta que le hicieron. Eso está en Hechos 1:6, cuando dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque el reino será restaurado, ¿cierto? En los días del Señor, cuando venga. Ahora, no podemos decir, ay, pobrecito, ¿no? Ellos habían experimentado lo que es vivir con Jesús. Y ellos lo que estaban esperando era que Jesús estableciera el reino. Ellos todavía no entendían las cosas. Ellos todavía no entendían bien la obra de Cristo porque el Espíritu Santo no había llegado todavía a sus vidas. Todavía no había pasado Pentecostés. Y el Señor lo que les dice es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 7, ¿cierto? Jesús enseña que el Padre ya ordenó, con la autoridad divina del Padre, ya ordenó todos los acontecimientos del futuro. Y una vez usted le dije que ya Dios conoce tanto el principio como el final de todo esto, mi hermano. Pero solo lo conoce ¿quién? El Padre, en su sola potestad. Y a nosotros no nos corresponde conocer el momento exacto. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. No importa cuántas veces usted y yo hagamos la misma pregunta, la respuesta de Dios que está en la Escritura nos está diciendo, no nos corresponde a nosotros saber eso. Y en el versículo 36, de allí mismo, de donde leímos, el primer versículo que leímos, pero dice Jesús, pero del día y de la hora nadie sabe. Y nosotros, yo una vez prediqué eso, que nosotros podemos de pronto discernir, ¿cierto? El tiempo así, pero de saber exactamente el día y la hora, nunca, jamás. Nadie sabe. Nadie lo sabe. Y dice, y va más profundo el Señor Jesús y dice, ni aún los ángeles que están en el cielo saben el día y la fecha en que Cristo va a venir. Solo el Padre. Solo el Padre. Y entonces, y fíjese, este otro versículo, el verso 42 que leímos, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y el verso 44 que dice, por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
Jesús no nos dice cuándo va a venir. Nos dice que no podemos saber la hora ni la fecha exacta de su venida. Y antes hago una aclaración aquí, mi hermano, que sí me gustaría hacer. ¿Cierto? Porque quizá a veces muchos de nosotros tenemos un enredo en la mente todavía con esto de la escatología bíblica y, y de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo se va a dar en 2 etapas. Y de la etapa que me estoy refiriendo ahora es cuando el Señor Jesucristo llegue y ponga los pies. La segunda venida del Señor realmente es cuando el Señor descienda en las nubes y ponga sus pies en la cima del monte de los olivos. La Biblia dice que Él va a llegar a ese lugar y cuando Él toque esa tierra, dice que ese monte se va a dividir en 2. Y sabe una cosa, antes que el Señor venga, ya se está fracturando el monte de los olivos, ya se está dividiendo en 2. Y la Escritura dice que el Señor caminará y descenderá desde el monte de los olivos, bajará hasta el torrente del Cedrón y subirá hasta la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén, que ahora mismo está sellada, pero que ya la están abriendo. Que nosotros los cristianos la conocemos también como la puerta de la hermosa. Por ahí va a entrar el Señor. Aunque hayan puesto delante de la puerta un cementerio musulmán. Cuando el Señor pase por ahí, me imagino que los muertos que están enterrados ahí se van a poner de pie. Amén. Entonces, mi hermano, dice la Escritura que cuando el Señor llegue a Jerusalén, dice que Él establecerá su reino milenial sobre la tierra. Y entonces, con su venida, el anticristo será derrotado y enviado a un lugar específico que llamamos el lago de fuego y azufre, donde arderá eternamente. Y Satanás, el diablo, la serpiente antigua, dice que será encadenada por 1000 años. Pero antes de que ocurran estas cosas, la Biblia dice que se producirá otro acontecimiento que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y es el próximo gran acontecimiento que usted y yo como cristianos debemos de estar esperando. Amén. Y te pregunto, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ello? Entonces, tienes que entender que la pregunta clave aquí es, ¿estamos preparados? Porque el problema no es cuándo va a venir Cristo, sino el problema es, ¿estoy listo para cuando Cristo venga? ¿Estoy preparado? Porque solo Dios sabe el momento en que Cristo va a venir. Solo Dios lo sabe. Por lo tanto, debemos estar preparados en todo momento. En todo momento. El Hijo del Hombre vendrá sin duda alguna. O sea, la Escritura, mi hermano, no deja duda. Entiéndalo. ¿Cómo le diría? El problema o la cuestión no es que si Cristo viene
Ese no es el problema. Cristo va a regresar y lo hará como rey triunfante. El pasaje donde leímos lo repite, mi hermano, una y otra vez. Si usted ve donde leímos allí en los versículos 37, ¿qué dice? Así será la venida del Hijo del Hombre, verso 37. El verso 39 lo repite otra vez. Así será, el verso 39, mire, así será también la venida del hombre. En el verso 42, mi amor, velad pues porque no sabéis el día a qué hora va a venir. O sea, va a venir. Y el verso 44, el Hijo del Hombre vendrá. Mire, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, la discusión el interrogación no es si va a venir o no. Va a venir. Como se dice por ahí, llueva, truene o relampaguee, Cristo va a venir. Ahora, el problema, ¿cierto? Es lo que dice el verso 36, que no se sabe el día ni la hora. Pero sí hay un día y una hora específicos para su venida. Aunque nosotros no lo sabemos, ni nos toca conocerlo. Ahora, la palabra venida, usted ya ha oído muchas prédicas sobre eso. La palabra venida en el griego, allí donde habla en este capítulo de Mateo, que está escrito en griego original, es parusia. Usted lo ha oído, la parusia, o sea, la llegada, el advenimiento. Porque en el mundo, ahora, en el mundo greco-romano, que es el contexto del mundo donde se escribió el evangelio la palabra parusia no era un término religioso como lo es ahora. Era un término técnico y oficial. Se usaba para anunciar la visita de un rey, de un emperador, de un alto funcionario a una provincia o a una ciudad, mi hermano. Esa era la parusia. Entonces, esa visita no era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se preparaba con meses de anticipación. Se arreglaban los caminos, que todavía se hace cuando llega un presidente, alguien a un pueblo, arreglan la entrada, limpian, barren las calles, hacen esto. Bueno, en ese tiempo era lo mismo, arreglaban los caminos para que el rey llegara, recolectaban un tributo especial para comprarle una corona de oro y entregársela al rey. Y toda la ciudad se organizaba para recibir a ese rey, a ese gobernador, a ese emperador con honores. Y cuando aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, toma esa palabra del griego y la aplica a la venida del Señor. ¿Qué está diciendo Mateo? Está anunciando oficial y solemnemente la gloriosa venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquel para quien toda la humanidad debería prepararse. Pero bueno, que nos preparemos nosotros, los cristianos, ya es mucho. Ya es mucho. Y cuando me refiero a cristianos, a todos los cristianos, de todas las denominaciones y de todas las corrientes, cristianos, católicos, todos. Mire, Jesús describe aquí cómo será ese día. Mateo 24, del 29 al 31. Mire lo que dice, ¿cómo será el día en que venga Él? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Ese es el día del que Jesús nos habla. El día de su venida futura, visible y personal, mi hermano, en poder y gloria, y vendrá como rey y vendrá como juez. Nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Lo dice el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero miren lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 32, añade todavía algo más. Le añade más sustancia a ese versículo. Mire lo que dice Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo, perdón, sino el Padre. Oiga esto, no solo, o sea que los ángeles no lo saben. El Hijo, como humano, ¿cierto? No lo sabe. Las señales existen. Y todas las señales que usted está viendo ahora mismo apuntan a la venida de Cristo. ¿Para qué son esas señales? Para que usted se prepare. Amén. Pero esas señales, y aquí es donde nosotros nos equivocamos, porque esas señales, mi hermano, no son para que usted y yo sepamos la hora ni la fecha exacta de la venida. Porque esas señales son para que usted y yo nos preparemos. Amén. Ni siquiera los ángeles lo saben. Ni el Hijo mismo lo sabía en su condición humana. Solo el Padre. Vea usted. Ahora, Mateo, ¿cómo nos presenta a Jesús? Como Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que en Cristo habían las dos, ¿cómo sería? Las dos naturalezas o las dos hipóstasis, creo que así. O sea, en Cristo estaba la eternidad de Dios, porque estaba Dios, porque Él era Dios, pero también Él se hizo carne y vivió, y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Todos los primeros versículos. Él se hizo carne y vivió como hombre aquí en la tierra. Entonces, en Jesús hay Dios y hombre. Él es plenamente Dios y Él es plenamente humano. Por eso, escúcheme bien esto y aprenda. Mire, en ciertos momentos, Jesús ejerció su conocimiento y su poder divino. O sea, hay momentos en que Él actuó como Dios. Cuando sanaba enfermedades, cuando expulsaba demonios, cuando caminaba sobre las aguas, cuando multiplicaba el pan y los peces, cuando perdonaba pecados, cuando sabía exactamente lo que la gente en ese momento estaba pensando. Ahí actuaba en toda la potestad de Dios, ¿cierto?
Pero en otras ocasiones, el mismo Cristo voluntariamente limitó su conocimiento a las capacidades de cualquier hombre. Voluntariamente. Jesús no estaba, por ejemplo, Jesús no estaba corporalmente en todas partes mientras caminaba sobre la tierra. Eso lo hizo, se limitó voluntariamente. En su humanidad, Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre, a Jesús le dio sueño, etcétera, etcétera. En su encarnación, Cristo se humilló a sí mismo y mira lo que dice la palabra. Cristo se humilló a sí mismo, pero sin perder sus atributos divinos, porque lo hizo voluntariamente. Amén. Voluntariamente, ¿por qué? En obediencia a su Padre. Y esto que les acabo de decir se llama el misterio de la encarnación. Amén. Cuando, como hombre, entonces Jesús restringió obedientemente su conocimiento humano y divino. Y solamente el conocimiento de Jesús en ese momento era lo que el Padre quería que él supiera. ¿Me está entendiendo? Y su conocimiento humano entonces estaba limitado a lo que su Padre le dijera o le proveyera. Y si el Hijo mismo en su humanidad no supo el momento de su propia venida, porque él mismo lo está diciendo allí, está hablando en Marcos capítulo 13, verso 32, que él mismo como hombre, ¿cierto? En su humanidad no sabía la fecha de su propia venida. Ahora, si el mismo Cristo no lo sabía, ¿quiénes somos nosotros entonces para pretender saberlo? Lo único que usted tiene que saber es que Él va a volver. El momento, déjele eso a Dios. Déjele eso a Dios. ¿Por qué? Porque Él vendrá en el momento más inesperado. Por eso leímos ahí en el verso 37 hasta el 39, mi amor, 24, Mateo 24, del 37 al 39, que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Se cerró la puerta y dice, y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era la vida en los días de Noé? Lo mismo que ahora. Mientras Noé construía el arca, que en sí ya era una señal, que le advertía a la gente que el juicio se acercaba. Y Noé duró 100 años predicando que venía un diluvio. Pero todo el mundo seguía viviendo como si nada fuera a ocurrir jamás. Y es lo que está pasando ahora mismo, mi hermano. La gente está viviendo como si Cristo nunca viniera nuevamente. Como si nada fuera a ocurrir jamás. Podían ver las señales, lo mismo que nosotros. Noé construyendo un barco gigantesco. Noé predicando por 100 años. Noé recogiendo animales. Noé recogiendo provisiones. Etcétera, etcétera. Y esa generación, dice la palabra, ¿cierto? Que ignoraron todas las advertencias. Y todos siguieron una vida normal.
sin pensar en el juicio de Dios. Comer, beber, casarse, viajar, disfrutar. Y nada de lo que Noé predicaba los afectaba. Nada. Y dice la Biblia que, y entonces de repente, claro que ya antes Dios había avisado, como está haciéndolo ahora. Porque esto que te estoy hablando es un aviso. De repente vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y se lo llevó a todos. Ahora, esta palabra que está allí, en el verso 39, que dice diluvio, esa palabra está escrita allí en griego, porque el Evangelio de Mateo estaba escrito originalmente en griego, aunque por ahí están saliendo copias en hebreo, no sé, pero estaba escrito. Y la palabra diluvio, ¿sabe cuál es la palabra diluvio? Diluvio en griego. Cataclismos. La palabra usada en griego para diluvio es cataclismos. En la Biblia, hay una Biblia que escribieron los judíos 600 años antes de que Cristo llegara. La tradujeron y la pasaron al griego. Se llama la Septuaginta. Ahí también se utiliza en el libro de Génesis la palabra cataclismo para describir el diluvio de Génesis. O sea, ellos no sabían, como nosotros ahora no sabemos, que estamos en medio de un cataclismo, hasta que ya estaban dentro del cataclismo. Así es. Así. ¿Por qué? Porque así es que ocurren frecuentemente, ¿cierto? Y ocurren los acontecimientos cataclísmicos. Así. Nadie sabe hasta que está metido en el cataclismo. Nadie sabe hasta que de pronto comienza a temblar la tierra. Como en Venezuela ahora hace poco. Así también será la venida de Cristo. Las señales de regreso de Cristo van a estar por todas partes. Usted las está viendo. Para que después no se niegue. Pero la gente de este siglo, mi hermano, va a seguir viviendo su vida como si nada fuera a cambiar. Y entonces cuando Cristo venga, ya será demasiado tarde. Ya será demasiado tarde. Y como les dije, es muy personal. Porque en los versos 40 ahí de Mateo y 41, o sea, mire lo que dice, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Cuando Cristo regrese, hermano, va a ser así. Va a ser así. Algo va a ser personal esto. Dos hombres, quizás dos hermanos, tal vez un padre y un hijo. O sí, estarán trabajando juntos en el campo. El uno es creyente, el otro no. Dos mujeres moliendo juntas, quizás sean hermanas o madre e hija. O dos mejores amigas. Una es creyente, la otra no. Cuando Cristo regresa, se produce, mi hermano, por eso estas palabras, se produce una división completa y permanente. O sea, cada uno de nosotros va a estar solo delante de Dios ese día. Usted va a responder por usted mismo ese día.
No va a importar quiénes fueron sus padres. No, que mi papá era cristiano, que mi mamá era esto. No. No, que mi esposa es creyente. No, señor. No, que ella asistía a una iglesia. No. La única pregunta que va a importar es, y se los digo, la única pregunta que va a importar, y es la única respuesta que usted tiene que dar, es, ¿conoce usted a Jesús? ¿Quién? Ah, sí. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. ¿Conoce usted a Jesús? Usted no sabe algo. Y siempre se los he dicho. La única forma de conocer a Jesús es teniendo usted un trato personal con Jesús. Es tener intimidad con Jesús. Es la única forma. Si usted no tiene intimidad con Jesús, tenga cuidado porque el Señor te va a decir, yo no te conozco. No, que yo iba a la iglesia Amor y Santidad y yo los domingos iba. Señor, no te conozco. No te conozco. No te conozco. Hacedores de maldad. ¿Está usted listo para su venida? Resumiéndole un poco, mire, el día que Cristo venga va a ser un día normalito. El mundo va a funcionar con normalidad. Usted ni se dará cuenta, pero va a tomar por sorpresa a muchos. Amén. Entonces tenemos que estar preparados. Y allí en el capítulo 24, donde estamos, que no me he retirado de ahí, en el verso 42, ¿qué dice? Dice el Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, velad. Estar, ¿qué es velar? Estar despiertos, estar despiertos, prestar atención. Prestar atención. Luego en el verso 43, ¿qué dice? Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cómo entra un ladrón en una casa? De repente, sin avisar, ¿ya? Usted ni se da cuenta. El ladrón no le va a mandar un WhatsApp. Mire que yo el jueves a las 2:30 de la mañana me voy a meter a robar. Porque usted estaría preparado. Usted estaría tranquilo, pero el jueves a partir de las 9, 10 de la noche usted está preparando. Eso es lo que no quiere el Señor. Como dice la gente, no, yo me convierto, pastor, pero ya faltando 5 minutos para morirme, yo le pido perdón a Dios. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Te estás engañando tú mismo. O el diablo te está engañando. Y yo esto no lo inventé, esto se lo he oído a miles.
Usted sabe que el ladrón no avisa. Y la palabra dice que Jesús viene como ladrón en la noche. Cuando la gente menos la espera, va a regresar a la tierra. Amén. Y ese mismo cuadro, el del ladrón que llega sin avistar, se repite. Le voy a dar 3 citas, que no las voy a leer ni nada. Primera de Tesalonicenses 5:2. Segunda de Pedro 3:10. Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 16:15. Ahí dice textualmente el Señor que vendrá como ladrón en la noche. O sea, advirtiéndonos. Es una señal advirtiéndonos. Así que usted, mi hermano, como el dueño desprevenido de una casa, usted sabe que Él viene. Entonces usted se prepara. Aunque no sepa cuándo, usted se prepara. Y lo que quiere el Señor es que usted vele. Esté alerta todo el tiempo, pendiente. Ahora yo les pregunto, vamos a ver su nivel de velar. ¿Con qué frecuencia? Contéstese usted, pero contéstese con honestidad. ¿Con qué frecuencia piensa usted en el regreso de Cristo? No me lo diga a mí, pero usted. ¿Todos los días? ¿A toda hora? ¿O nada más cuando encuentre una prédica así? Amén. ¿O será que usted piensa solamente en la venida del Señor cuando usted ve guerra, persecuciones, falsos profetas, cosas así? ¿O se despierta usted cada mañana esperando o anhelando el regreso de Cristo? Entonces, lo primero que el Señor nos dice, velad, porque no sabéis cuándo cuándo el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, no solo velad, porque en el verso 44 dice, por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y la gente piensa, no, en el 2026 vendrá Cristo. No, en mayo, no, que viene ahora en septiembre para la fiesta de las trompetas. Mentira, porque el Señor está diciéndolo. En ese momento es cuando menos va a venir. Mira, lo acabo de leer, verso 44. Vendrá la hora que no pensáis. ¿Qué gracia tiene? Que sepamos la hora. Sigamos pecando y 24 horas antes de que Él venga, como ya sabemos, los que estamos convertidos, mire, cristiano verdadero y ya. ¿Cierto, hermano? Y ya, no ha pasado nada. Nos vamos. Y hermano, pero el Señor, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nos preparemos. Que nos preparemos para algo que es completamente seguro. Que Él viene. Amén. Que Él va a regresar. ¿Estás preparado? Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Póngase de pie en esta mañana. Ahora yo les pregunto, ¿están ustedes preparados para que Cristo llegue? ¿Están ustedes listos? ¿Está usted lista, hermana, para encontrarse con Cristo? ¿Está preparada? ¿Está listecita? Bueno, no trate, esté preparada, dice la palabra. Y ustedes también estén listos. No, Señor, cuando venga el Señor y te encuentre, no, Señor, es que yo estoy tratando, no. Tenemos que estar listos.
Tenemos que estar preparados. Él va a venir. Él va a venir. Mire, y escúcheme esto. Y esto sí se lo digo. Él va a venir. Quizá usted va a estar vivo y se va a encontrar aquí. O tal vez nuestro encuentro con Cristo sea cuando muramos. Pero de una u otra forma tenemos que presentarnos. No sabemos ni el día ni la hora en que usted y yo, porque esto es personal, en que usted y yo nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. No que usted está en un montón de gente y lo va a ver por allá, no, usted va a estar frente a frente, cara a cara con Jesús. ¿Desea usted estar listo? ¿Cuántos desean estar listos? Yo deseo estar listo. Entonces comience. Solamente aquellos que están en Cristo podrán permanecer firmes en el juicio. ¿Por qué? Porque usted está apoyado o usted está apoyada en la obra completa y terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Iglesia, es importante, imprescindible conocer a Jesús. Porque hay muchos cristianos y hay mucha gente que viene a las iglesias y se congregan en las iglesias, visitan las iglesias, pero no conocen a Jesús. Y si usted no lo conoce, pregúntese, ¿conozco yo a Jesús? Porque si no va a pasar su pena. Porque el Señor le va a decir, no os conozco. No os conozco. Usted tiene que confiar también en Jesús como su Salvador personal. Ahora, mi hermano, es la gracia. Estamos en un periodo de gracia. Ahora es la oportunidad para que usted ponga su fe en la obra redentora de Cristo. Porque el Señor Jesucristo cuando llegue, dice, encontrará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Ahora es por gracia. Pero después no es por gracia. Después a usted le toca dar su vida. Dar su vida. Dar su vida. Yo no quiero decir esto, pero lo voy a decir. ¿Usted sabe cuál es la religión del futuro? El Islam. El Islam va a perseguir a todos los cristianos. O los están persiguiendo ya. A la fuerza. Y usted ve en Europa, en Canadá, que ya están quemando las iglesias. Y después que las queman, compran el lote para hacer mezquitas. A la fuerza están convirtiendo a la gente. Pero llegará un momento en que usted va a tener que convertirse a la fuerza también. O le cortarán la cabeza. Es la única forma. Ahora no. Ahora todavía estamos en el periodo de la gracia. Amén. Pero cuando el Señor regrese por su iglesia,
el rapto de la iglesia o el arrebatamiento después de eso, esa puerta de la gracia se va a cerrar. Ya va a ser demasiado tarde. Ahora a usted le va a tocar dar su vida. Dar su vida. Entonces, mi hermano, ponga su confianza hoy en Jesús. Comienza a conocerlo. Comienza a buscar de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Gracias. Gracias porque esta palabra o esta prédica, esta enseñanza, como usted la quiera tomar, es una señal de advertencia que usted no debe dejar pasar. Amén. Gracias, Señor.